Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Poesía urgente. Como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Un espacio dinamizado por revista Página 13. Tenemos la llave de oro con que se abre la puerta de un mundo que muy pocos sospechan y que otros desprecian. Un mundo donde no hay desilusiones, ni existe el tiempo. Hola a todos los que nos escuchan. Esta es la 5ª emisión de Poesía Urgente. Hoy hablaremos de José Asunción Silva, quizá el más grande referente de la poética colombiana y por supuesto uno de los más grandes y destacados en la lengua española. Hola José, ¿qué le parece que hablemos de Silva? Hola Edward, nos proponemos recrear y difundir aparte de la vida y obra del poeta colombiano. Su interpretación historiográfica van desde no haber logrado mantener con éxito la posición económica de su padre, el fallecimiento de su hermana Elvira, de quien se ha dicho, decidió irse también con ella, luego que ella muriera por enfermedad, del cual es conocido su tercer nocturno como una obra maestra al amor y a la tristeza. Su memoria está en todas las actividades de quienes asumen el camino de la poesía colombiana, siempre como impulso a la savia de las nuevas voces y vidas de hombres y mujeres dedicados a la acción poética, como memoria transformada y convertida en esperanza de la vida. También la Casa de Poesía, que lleva su nombre en el centro histórico de la Candelaria en Bogotá, su última morada, que ha tenido contratiempos para darle voz a la poesía. José Asunción Silva, dedicado a la lectura y la escritura, probó a vencer con todas sus fuerzas y el medio hostil donde se agitaba le cerró los caminos. Quiero traer a la memoria el poema Paseo, en la medida en que la cultura que expresa la vida y la obra de Silva es la cultura europea, es el occidente y el español. Y bueno, ¿y dónde está el ancestro? ¿Dónde están los indígenas en esta realidad? Vamos a leer un poema que acude a un espacio más allá de la ciudad santafereña, como es el campo. Paseo. Están los grupos alegres al pie de las altas rocas. Humo grioso se eleva del boscaje entre las frondas y junto a los viejos árboles están cocinando ahora. Vienen olores de campo, de la llanura espaciosa, carcajadas a los labios y manos a las bandolas, y del bambuco resuena la música melancólica, y como el humo que sube van a perderse las notas, alegres para el que ríe y tristes para el que llora. Las servilletas tendidas sobre la hierba reposan, del piquete campesino con los platos y las copas, rayos de la franca alegría, ojos y labios coloran, alegres manos ligeras se confunden y se tocan, y las parejas se mueven del césped sobre la alfombra, y las palabras sonríen y las palabras rebosan, mientras suena el bambuco, la música melancólica, y con el humo que sube van a perderse las notas, alegres para el que ríe y tristes para el que llora. Era un momento reformista del radicalismo liberal, de reconocimiento de la libertad de prensa y reunión, la organización de los artesanos y la emergencia de nuevos valores que discuten la separación del Estado y la Iglesia. Se funda la Universidad Nacional en 1867. Empezó la libertad de creencias y la superación de formas de vida coloniales en medio de guerras, donde los campesinos, mestizos e indígenas, antiguos esclavos, sirvientes y peones, eran usados para ellas.
entre nuevas constituciones políticas, el país de ese entonces se debatía desde el movimiento comunero y las guerras de independencia por la libertad y la autonomía y continuar de apéndices de potencias extranjeras. Empezó la circulación monetaria. ¿Cómo no, José? Las 3 décadas que vivió el poeta entre 1865 y 1896 fue un tiempo de agitación política y transformaciones de orden jurídico entre ideologías con fuerzas opuestas. Así fue la oposición entre fuerzas también en la vida del poeta. Por ejemplo, nació en un país y murió en otro, pero viviendo en la misma ciudad. No encajó y no entendió la política de su entorno. También tuvo una obra apreciada internacionalmente y no por la Colombia de su época. Así, su profesión de comerciante le demandaba compromisos con la sociedad y su vocación de poeta le invitaba a priorizar su sensibilidad interior en la escritura. En suma, fue un hombre de contradicciones, pero tuvo la magia de convertirlas en una limpia melodía de palabras que depuró hasta ser reconocido como referente en tendencias literarias de nuestra lengua. Admirado por la autenticidad de una obra inspirada netamente en vivencias personales, genuinas, en las que si se notan las influencias, vienen ya con la marca profunda de su propio estilo. Estimados oyentes, recordemos que este hermoso y genial hombre de mundo, lleno de bondad y dulzura, tuvo la capacidad de darse cuenta que en la escuela no le habían enseñado nada y tenía que aprenderlo todo por sí mismo. Fue necesariamente inhábil para bajar al circo del mercantilismo y entrar en la rapiña económica, donde las fieras no sabían apreciar estas cualidades. En una pequeña Bogotá andina del siglo XIX, a 15 días de distancia del Caribe y a 40 días de París y de Londres, donde entre lo más importante del diario vivir estaba la llegada del paquete de correo desde Europa, por donde también ingresaron libros del mundo con la influencia literaria y las ideas más avanzadas de la época. Y quizá es por eso, José, que en la obra de Silva hay un toque de ironía puesto de manera sutil, tal vez como un escape para el inconformismo que yo creo debió sentir en esa sociedad, pues nunca buscó el reconocimiento de la mayoría. De pronto, por su espíritu aristocrático, él sentía que la aprobación de la multitud era una aprobación vulgar, y como un incomprendido no se interesó por publicar en vida. Su interés era escribir para él, y compartía sus escritos solo con personas de su círculo íntimo que le supieran comprender. El hombre que amó con pasión la existencia, hablándole al corazón humano en la armonía de un grande de la poesía colombiana, quien se ha interpretado por su ritmo y musicalidad, exponente del modernismo como expresión literaria, logrando vencer el tiempo y hoy ser vigente. La superación del romanticismo y colonización en la expresión artística del continente se fue superando. Fue una generación de independencia y creación de identidad desde la literatura que nace en nuestra América y tiene al nicaragüense Rubén Darío, al cubano José Martí y con José Asunción Silva entre los importantes precursores, que fueron más allá de lo establecido en la educación de la época, pasando a donde el individuo piensa, siente y percibe desde su propia experiencia, sustentados en la conciencia del desajuste, del desencanto de la realidad degradada, del incipiente capitalismo en nuestra región, y con la presencia de escritores empezados a leer del mundo como Edgar Allan Poe de Norteamérica, los maestros rusos como Anton Chekhov y los surrealistas franceses Baudelaire, Rimbaud, Maupassant, otros que ellos mismos traducían de la generación del surrealismo. Ciertamente, Acelas,
La sensibilidad del poeta se expresa en formas parecidas a escritores franceses e ingleses, culturas y lenguas que conocía, leía y hablaba. Además, le parecieron más cercanas a su mundo intelectual, su mentalidad visionaria en cuanto a escritura. No la vio la Colombia de su tiempo, por lo mismo su estilo propone una manera distinta hasta lo que en ese momento se conocía como poesía nacional. Es casi como si José Asunción hubiese vivido en un exilio espiritual entre las costumbres de la tradicional Bogotá, su ciudad, en la misma que se hizo leyenda, pues así lo dice el escritor Fernando Herrera para una crónica de Señal Memoria, contando que en una casa frente a la plaza de la Iglesia de las Nieves, Silva tenía arrendada una habitación exclusivamente para los encuentros con sus amantes. Y allí la leyenda es que por cada amante el poeta clavaba con un alfiler una mariposa en la pared. Es una leyenda, pero lo cierto es que sí escribió un poema a las mariposas. Mariposas. En tu aposento tienes, en urna frágil, clavadas mariposas que, si brillante rayo de sol las toca, parecen nácares o pedazos de cielo, cielos de tarde o brillos opalinos de alas suaves. Y allí están las azules hijas del aire, fijas ya para siempre las alas ágiles, las alas peregrinas de ignotos valles, que como los deseos de tu alma amante a la aurora parecen resucitarse cuando de tus ventanas las hojas abres y da el sol en tus ojos y en los cristales. Como vemos en este poema, la forma y el fondo de esta escritura van tejidas en exacto equilibrio. Es notable un balance entre sus sentimientos filtrados por la fantasía de su imaginación y una escritura estética renovada donde prima la belleza. De este modo, el poeta es un precursor que transita entre una escritura romántica hacia una escritura modernista. No obstante, también tiene composiciones menos emotivas y alejadas del buen gusto convencional, como lo es Gotas Amargas, donde como filósofo razona y analiza temas más profundos de la existencia. Además de que por mucho tiempo estos poemas de Gotas Amargas no fueron leídos. Así lo dijo Baldomero Salín Cano, quien conoció al poeta. Abro comillas. Hasta en los círculos literarios adolecía Bogotá a fines de siglo de un ambiente de mojigatería. Por eso los versos coleccionados por Silva bajo el nombre de Gotas Amargas no se publicaron sino mucho después de su muerte, en una edición de París, porque antes parecieron demasiado atrevidos. Algunas de las Gotas Amargas se salvaron porque perduraban en la memoria de los amigos de Silva. Y de gotas amargas, filosofías. De placeres carnales el abuso, de caricias y besos, goza y ama con toda tu alma, iluso, agótate en excesos. Y si evitas la sífilis, siguiendo la sabia profilaxia, al llegar los 40 irás sintiendo un principio de ataxia. De la copa que guarda los olvidos, bebe el néctar que agota. Perderás el magini y los sentidos con la última gota. Trabaja sin cesar, batalla, suda, vende vida por oro, conseguirás una dispepsia aguda mucho antes que un tesoro. Y tendrás, oh placer, de la pesada digestión en el lance, ante la vista ansiosa y fatigada, las cifras de un balance. Al arte sacrifícate, combina, pule, esculpe, extrema, lucha y en la labor que te asesina, lienzo, bronce o poema. Pon tu esencia, tus nervios, tu alma toda, terrible empresa vana, pues que tu obra no estará a la moda de pasado mañana. No, sé creyente, fiel, toma otro giro y la razón prosterna. A los pies del absurdo, compra un giro contra la vida eterna. Págalo con tus goces, la fe aviva, ora, metida, impetra,
y al morir pensarás, ¿y si allá arriba no me cubren la letra? Mas si acaso el orgullo se resiste a tanta abdicación, si la fe ciega te parece triste, confía en la razón. Desprecia los placeres y severo a la filosofía, loco por encontrar lo verdadero, consagra noche y día. Compara religiones y sistemas, de la Biblia a Stuart Mill, desde los escolásticos problemas hasta lo más sutil. De Spencer y de Wundt, y consagrado a sondear ese abismo, lograrás este hermoso resultado: no creer ni en ti mismo. No pienses en la paz desconocida, mira al fin lo mejor. En el tumulto inmenso de la vida es la paz interior. Deja el estudio y los placeres, deja la estéril lucha vana, y como Kakya Muni lo aconseja, húndete en el nirvana. Excita del vivir los desengaños, y en soledad contigo como un yogi senil pasa los años mirándote el ombligo. De la vida del siglo ponte aparte, del placer y el amigo escoge para ti la mejor parte y métete contigo. Y cuando llegues en postrera hora a la última morada, sentirás una angustia matadora de no haber hecho nada. Algunos se identificarán con estos poemas, por eso, siguiendo ese propósito de leer poemas menos conocidos de Silva, voy a leer a un pesimista. Hay demasiada sombra en tus visiones, algo tiene de plácido la vida, no todo en la existencia es una herida donde brote la sangre a borbotones. La lucha tiene sombra y las pasiones agonizantes, la ternura huida, todo lo amado que al pasar se olvida es fuente de angustiosas decepciones. Pero, ¿por qué dudar si aún ofrecen en el remoto porvenir oscuro calmas hondas y vividos cariños? La ternura profunda, el beso puro y manos de mujer que amantes mecen las cunas sonrosadas de los niños. Uy, José, hasta en ese poema se nota la contradicción y la ironía presente en Silva, pues creó este bálsamo para los espíritus pesimistas, pero parece que al final no aplicó estos versos a su vida. No buscó la esperanza a la que invita el verde inmenso de nuestra geografía, como la describió muy bien en el siguiente poema. Paisaje tropical. Magia adormecedora vierte el río en la calma monótona del viaje cuando borra los lejos del paisaje la sombra que se extiende en el vacío. Oculta en sus negruras el bohío, la maraña tupida y el follaje semeja los calados de un encaje al caer del crepúsculo sombrío. Venus se enciende en el espacio puro, la corriente dormida una piragua rompe en su viaje rápido y seguro. Y con sus nubes el poniente fragua otro cielo rosado y verde oscuro en los espejos húmedos del agua. En general, a diferencia de otros poemas que leímos de tono más filosófico y descriptivo, la obra de Silva es una alta carga de emoción sutilmente organizada en palabras cuyo peso lo dan las ideas sufridas de una realidad humana que describen un práctico e inteligente uso del verso, consiguiendo así una autenticidad innegable, digna de reconocimiento y admiración. Por lo tanto, la obra de José Asunción Silva vive y vivirá a través de los años, cautivando el corazón de quienes la leen y la escuchan. En general, la poesía fue para Silva su refugio de paz. Él mismo lo expresó en carta a Vied, abro comillas. Tenemos la llave de oro, con que se abre la puerta de un mundo que muy pocos sospechan y que otros desprecian. Un mundo donde no hay desilusiones, ni existe el tiempo. Así el poeta da significado a su breve obra poética, que no se hace de pensamientos vagos dirigidos
con intuición confusa, sino que se teje con un sutil entrelazamiento de los hilos de su pensamiento. Logra esas bellas composiciones líricas que vienen teñidas con una constante dualidad entre sus pensamientos y sus sentimientos, una característica propia de su personalidad y su arte. Por eso, Silva siempre escribió de sus sentimientos. Su naturaleza interna le daba certeza sobre la estética de su escritura, que por su originalidad se enaltecía como obra artística. Se dice que es un romántico, pero pienso que es un romántico desprendido, innovador, notable. Su inspiración no venía de idilios externos, casi nunca escribió sobre anécdotas de la historia universal o sobre un sentimiento nacional. Sus historias no son del tipo de monstruos ni héroes, ni nada por el estilo. La fuente de su inspiración viene principalmente de sus nostalgias internas con respecto al misterio de lo desconocido, lo puro e infinito, siempre desde un plano sincero e íntimo que le daba esa particularidad libertad a su estilo literario. El poeta se alejó de los excesos y nunca fue errante de mundo. Fue sí un decepcionado de la humanidad que veía en su sociedad, y ante ese sentimiento utilizó su amor al arte escrito como un reflejo del infinito, de eso sublime a lo que él quería acceder con su escritura, identificando al verso como algo elevado, algo santo. Así lo planteó casi como un credo a la estética escrita en ARS. ARS. El verso es un vaso santo. Poned en él tan solo un pensamiento puro, en cuyo fondo bullan hirvientes las imágenes como burbujas de oro de un viejo vino oscuro. Allí verted las flores que en la continua lucha ajó del mundo el frío, recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven y nardos empapados de gotas de rocío, para que la existencia mísera se embalsame, cual de una esencia ignota, quemándose en el fuego del alma enternecida. De aquel supremo bálsamo basta una sola gota. Nos despedimos esperando que esta emisión haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Poesía urgente. Como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos. Dar un sí que glorifica. Un espacio dinamizado por revista Página 13.